aplicaciones que tenemos al final del boletín. Hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios y quiero invitarles a que oremos. Vamos a orar para pedir al Señor que hable en nuestras vidas. Quiero animarte a que tú, mientras oramos, le pidas a Dios que abra tu corazón para que podamos recibir con humildad la palabra de Dios que va a ser predicada. Let's pray this morning and ask the Lord that speak to our life, to the preaching of His word. Let's pray. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Dios mío, porque ha sido bueno estar en tu casa alabando tu nombre junto con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque mientras cantamos a ti, oh Dios, mientras damos la gloria a tu nombre, Señor, nos estamos recordando unos a otros las maravillosas verdades del Evangelio. En esta mañana, Señor, queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas a través de la predicación de tu palabra. Queremos rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que mientras predicamos, tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo lleve tu palabra a lo más íntimo de nuestro ser. Y tú, Señor, por medio de ella nos guíes a ti y nos guíes al arrepentimiento. Oh Señor, en el nombre de Jesús te ruego que por medio de tu palabra, oh Dios, tú hagas tu voluntad en la vida de todos aquellos que estamos en esta mañana en tu casa. Señor amado, usa tu palabra para santificar a la iglesia. Señor, para hacernos crecer en el conocimiento tuyo. Y usa tu palabra, oh Dios, para llevar a la salvación a todos aquellos que no te conocen. Oramos en esta mañana, Señor, Dios mío, por la Iglesia Bautista Latinoamericana de Dumas. Oramos por el pastor Chávez mientras él proclama tu palabra en esta mañana. Rogamos que tu Espíritu Santo use, Señor, la predicación para hacer tu voluntad en esa iglesia local. Concédeles, oh Dios, a ellos también ver tu mano y tu poder obrando en medio de ellos por medio de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. Hermanos, dice la historia que en una ocasión en un pueblo pequeño, así como Dalham aproximadamente, unos turistas estaban paseando por el pueblo, atravesando la ciudad, y encontraron a un anciano que estaba sentado al lado de una cerca, y uno de estos turistas le pregunta a este anciano: ¿nacieron grandes hombres? ¿Han nacido grandes hombres en este pueblo? El anciano lo mira a los ojos, mira al turista a los ojos y le responde: no, solamente bebés. Amados hermanos, y esta respuesta, la respuesta de este anciano a estos turistas, presuponen dos grandes verdades. La primera, que los grandes hombres no nacen siendo grandes hombres. Los héroes de la historia de la humanidad no nacen siendo héroes. Ellos llegan a ser lo que son. Y la segunda verdad que presupone la respuesta de este anciano es que en la vida humana, hermano, en la vida de los hombres, el crecimiento y el desarrollo es asumido. Todos nosotros, hermano, asumimos que eventualmente cuando un ser humano nace, ¿verdad? Un bebé eventualmente va a crecer y se va a ir desarrollando hasta llegar a ser una persona adulta. Porque esto es lo normal. Es que los padres cuando vemos que nuestros hijos no crecen como deberían crecer, empezamos a preocuparnos, porque la falta de crecimiento siempre es evidencia de un déficit, de una enfermedad, de un problema que necesita ser resuelto. Y de la misma manera, hermano, pasa en la vida espiritual. El continuo crecimiento en la vida cristiana es asumido por las Escrituras. Y esto porque la meta, hermanos, de cada creyente, la meta en la vida cristiana es precisamente madurar en la fe y llegar a ser más y más como Cristo.
Y esto, hermano, es como, ¿sabes? De la misma manera que ocurre en el mundo físico, que hay personas que no crecen, no desarrollan como deberían hacerlo. También en el mundo espiritual hay cristianos que, a pesar del tiempo que llevan en la fe, no parecieran crecer, no parecieran que maduran en su caminar con Dios, lo cual indica que en estos creyentes hay una deficiencia que debe ser resuelta, que debe ser solucionada. Y es acerca, hermanos, de la madurez espiritual que quiero predicarles en esta mañana. Hoy, basado en estos textos, en estos versículos que acabamos de leer, quiero, hermano, predicarles un mensaje titulado Avancemos hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. Este es el imperativo de estos versículos. Este es el llamado que el Señor nos hace en el capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, verso 3. La verdad central de estos versos es un llamado a dejar atrás la inmadurez espiritual y avanzar hacia la madurez, avanzar hacia, hermano, la meta de la vida cristiana, que es ser más y más como Cristo. Pero para nosotros poder entender, o para nosotros poder avanzar hacia la madurez cristiana, primero es necesario que nosotros podamos entender la naturaleza de la inmadurez cristiana, que es la inmadurez espiritual, y cómo podemos salir de ese estado, hermano, espiritual en que muchas veces nos encontramos. Y es por eso, hermano, que lo primero que quiero que veamos en esta mañana, a la luz de este versículo, de estos versículos, es lo siguiente: para avanzar, hermanos, hacia la madurez, primero es necesario que nosotros conozcamos cuál es la causa de la inmadurez espiritual. ¿Cuál es la causa de la inmadurez espiritual? Y quiero que mires conmigo nuevamente el versículo 11. Hebreos capítulo 5, verso 11. Hebrews chapter 5, verse 11. Hebrews chapter 5, verse 11. La palabra de Dios dice de esta manera: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Cuando nosotros leemos la carta a los hebreos, nosotros vamos a darnos cuenta, y especialmente si hemos estado prestando atención a los mensajes que hemos estado predicando desde el principio, es fácil darnos cuenta que desde el capítulo 4, el autor de los hebreos está animando a estos hermanos a permanecer firmes en la fe, a avanzar en su fe. Él está animando a estos hermanos a retener la esperanza del Evangelio. Y una de las maneras en la que él anima a estos hermanos es precisamente haciéndoles considerar, hermanos, la suficiencia de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Y el llamado del autor de los hebreos en el capítulo 4 es: considera a Jesús, mira a Jesús. Podemos permanecer firmes porque tenemos un mediador suficiente como Jesús. Y a partir del capítulo 5, verso 1, él continúa, hermano, enfatizando este oficio sacerdotal de Cristo a favor de su pueblo. Y en el verso 10, hermano, si usted se fija, quiero que leas el verso 10 conmigo por un momento. Dice: siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La intención de él es desarrollar este tema, cómo Cristo, explicar quién era Melquisedec y cómo Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero él hace una pausa en su enseñanza. Y en la pausa, hermano, está en el verso 11. Él dice acerca de esto. ¿Acerca de qué? Acerca del sacerdocio de Cristo, acerca de lo que hemos venido enseñando. Dice el autor de esta carta, dice: tengo mucho que decir y difícil de explicar. La razón por la cual la enseñanza que él quería transmitir
era difícil de explicar, no era tanto por la profundidad de la enseñanza, sino más bien porque, como el mismo texto indica, estos hermanos se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios. Y esta es una expresión, hermano, interesante. Cuando él dice, os habéis hecho tardos para oír, indica, hermanos amados, cuál era la causa de la inmadurez espiritual de esta iglesia. ¿Cuál es el problema, hermano? Fíjese, la palabra tardos que usted ve ahí en el verso 11 es una palabra que en el idioma original en que se escribió esta carta significa literalmente perezoso o vago, como diríamos en español contemporáneo. El problema, la razón por la cual estos hermanos habían caído en un estado de inmadurez espiritual es porque ellos se habían hecho perezosos para escuchar la palabra de Dios. La inclinación del corazón de ellos sufrió un cambio. Ya no era tan importante. Si usted, cuando usted se fija, hermano, en esta carta, usted se va a dar cuenta que estos hermanos no eran nuevos en la fe. Estos hermanos conocían la Escritura. Y si usted se da cuenta, en los primeros capítulos, en el capítulo 1, si mal no recuerdo, hay una parte en la que él le dice, porque en cierto lugar dice, y le menciona un texto bíblico, y la razón por la cual él dice en cierto lugar no es porque él no sabía la cita bíblica, sino porque él asume que su audiencia, la iglesia a la que él escribe, conocía perfectamente la ley. Es por eso que en el capítulo 1 usted se va a dar cuenta que el autor comienza a citar muchas citas del Antiguo Testamento, porque él sabía que esta iglesia conocía la Escritura. Ellos habían sido enseñados en la palabra de Dios, llevaban tiempo en la palabra de Dios. Sin embargo, debido a la persecución que estaban experimentando, ellos se habían vuelto perezosos. Ellos dejaron de prestar atención a la palabra del Señor. Oh, amados hermanos, he aquí la causa fundamental por la cual muchos cristianos nunca crecen en la fe. Es la causa fundamental por la cual muchos cristianos, a pesar de que llevan mucho tiempo en la iglesia, siempre son inmaduros espiritualmente. ¿Sabes por qué? Porque son negligentes, se han vuelto negligentes en escuchar con atención la palabra de Dios. Y esto obviamente se pone de manifiesto en la expresión, se han vuelto tardos para oír. Y esto, hermano, es muy instructivo para nosotros hoy, porque es un recordatorio de que esta pereza, hermano, para escuchar la palabra de Dios con la intención de responder a ella, generalmente, hermano, está precedida por una apatía hacia las cosas de Dios. Y quiero que piense conmigo en esto por un momento. Cuando un cristiano que está supuesto a ir creciendo progresivamente hacia la imagen de Cristo, deja de crecer espiritualmente, es porque algo pasó en su vida, debido quizá a las circunstancias que le rodean. Empezaron a enfocarse más en ellos mismos y empezaron a enfocarse más en sus circunstancias, y eso produjo una apatía espiritual que a la vez produce pereza para escuchar la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes recordarán la parábola del sembrador. Si usted lleva tiempo en la iglesia, seguramente en más de una ocasión usted ha leído esta parábola. Dice, la parábola del sembrador es una parábola que enseña cómo el reino de Dios crece, cómo el reino de Dios
prospera en el mundo, en la vida de los creyentes. Dice la Biblia, Jesús enseñó esta parábola, y él dice que el sembrador salió a sembrar. Dice, parte de la semilla cayó entre espinos, parte de la semilla cayó entre piedras, y al final de la parábola él dice, y parte de la semilla cayó en tierra buena. Y dice que la semilla que cayó en tierra buena creció y dio fruto. Pero hay un detalle importante en la parábola. Dice que esta semilla, algunas dieron fruto del 30, al 60, y otros dieron fruto al 100%. Ahora, cuando nosotros leemos eso, debemos preguntarnos, si la semilla que cayó en tierra buena, algunas crecieron, todas estaban supuestas a crecer al ¿cuánto? Al 100%. ¿Por qué algunas crecieron al 30%? ¿Por qué algunas crecieron al 60% y no crecieron al 100%? ¿Sabes dónde estaba la diferencia? En la respuesta, en la actitud de estos hermanos o de estas semillas, de estas personas, a la palabra de Dios. Y eso es un principio que yo quiero que usted recuerde. Hermanos amados, es imposible crecer en la vida cristiana. Es imposible crecer en la fe si nosotros no somos diligentes en escuchar y obedecer la palabra de Dios. Y es por esa razón, cuando nosotros evaluamos nuestras vidas y nos percatamos de nuestra inmadurez espiritual, vamos a darnos cuenta que nos estancamos porque hemos sido negligentes en prestar atención a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y quiero decirte algo, hermano. Prestar atención a la palabra de Dios no es simplemente sentarte en el templo y decir amén a la predicación. Prestar atención a la palabra de Dios, ser diligentes en escuchar la palabra de Dios, implica, hermano, una actitud del corazón que es: voy a escuchar para poner en práctica. Cuando escuchamos y no ponemos en práctica y no lo hacemos con la intención de escuchar, de obedecer, estamos siendo negligentes, y eso nos va a llevar, hermanos, a ser creyentes inmaduros. Descuidar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, siempre lleva a la inmadurez. Y es por eso que muchos de los que estamos aquí en esta mañana somos inmaduros espiritualmente, porque hemos sido negligentes en prestar atención a lo que Dios una y otra vez nos ha venido diciendo a través de su palabra. Escuchamos el mensaje, decimos amén, y de lunes a sábado vivimos como si Dios no existiera. Y yo quiero que ustedes piensen conmigo por eso, en esto por un momento. Mira conmigo, hermanos, este pasaje de la Escritura. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Amén. Mira, quiero que mires conmigo este texto, hermano. Pablo, escribiéndolo a los corintios, les dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, ¿qué cosa? Transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu, como por el Señor el Espíritu. Mira lo que dice este texto, hermano, y presta atención a las palabras que Pablo usa. Dice: por tanto, nosotros todos, con el rostro descubierto, y mira la palabra que usa, contemplando como en un espejo la gloria del Señor.
cuando nosotros leemos esto, debemos preguntarnos, ¿dónde los cristianos podemos contemplar como un espejo la gloria de Dios? En la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia y prestamos atención a lo que la Biblia dice, nuestros ojos son abiertos. El Espíritu de Dios abre nuestros ojos y podemos ver en la Escritura la gloria de Dios. Ahora, dice el texto, hermano, contemplando. Y esa palabra es importante porque contemplar algo implica, ¿qué cosa? Tiempo. Implica intencionalidad, implica dedicación, devoción. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y dedicamos tiempo a leer y a meditar en ella, pasan dos cosas. Una, podemos ver la gloria de Dios en la palabra de Dios. Porque en su palabra Dios nos ha revelado quién Él es. Él nos ha revelado su gloria. Y número dos, lo otro que pasa es que al contemplar la gloria de Dios en su palabra, nosotros somos transformados por la palabra de Dios. La razón entonces, porque la Biblia no falla, porque la Biblia es inerrante, porque la Biblia es infalible, es imposible que la Biblia se equivoque. Podemos entonces concluir efectivamente, como el autor a la carta a los Hebreos, que la razón por la cual muchos de nosotros no crecemos en la fe y somos inmaduros espiritualmente es porque hemos fallado en prestar atención a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Siempre esa va a ser la causa de la inmadurez espiritual del creyente. Siempre va a ser eso. Si tú lees la Biblia y tú la lees como si estuvieras leyendo un periódico, obviamente la Biblia no va a tener efecto en tu vida. Pero cuando tú la lees y tú oras antes de leerla y le pides a Dios, ayúdame, Señor, abre mis ojos para ver tu palabra, para ver tu gloria en tu palabra, nosotros vamos a crecer. If you read your Bible and you pray to the Lord before you read it, Lord, help me to see your glory in your word. And you take time to read it, to meditate in the word of God, you will grow in the Lord. You will mature in the Lord. But he said, it's important that you take time in the Word of God. Hermanos amados, esta es una advertencia sobria para nosotros. Si tú no estás siendo transformado por la palabra de Dios, si tú todavía estás en estado de inmadurez espiritual, es porque hemos sido negligentes en escuchar esta palabra. Ahora, después de haber visto, hermano, la causa de la inmadurez espiritual, quiero que consideremos ahora los síntomas de inmadurez espiritual. ¿Cómo yo puedo saber si yo soy un cristiano inmaduro en la fe? Y esto es importante para nosotros poder avanzar hacia la madurez. Tenemos que primero considerar cuáles son los síntomas, hermanos, de una inmadurez espiritual. Y gracias damos a Dios porque el texto que tenemos delante nos enseña cuáles son los síntomas de la inmadurez espiritual. Cómo nosotros podemos saber si somos maduros o no somos maduros en el Señor. Mira conmigo, hermano, el versículo 12. Vamos a volver a Hebreos capítulo 5, verso 12. Hebrews chapter 5, verse 12. Hebreos capítulo 5, verso 12. Amén. Amén. Mira lo que dice el texto, hermano. Pues aunque ya deberíais ser maestros
otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. He aquí en estos versículos, hermanos, el primer síntoma de un cristiano inmaduro en la fe. Fíjate, hermano, no quiero que pierdas de vista cómo Pablo, hermano, confronta a estos hermanos. Dice, aunque ya deberíais ser, ¿qué cosa? Maestros. Lo que Pablo está diciendo aquí a estos hermanos no es, ustedes todos deberían ser maestros de escuela dominical, o pastores, o predicadores. No es ese tipo de maestro al que se está refiriendo, porque sabemos que en la iglesia cada creyente tiene una función diferente. Lo que él está diciéndole es, por el tiempo que ustedes llevan en la fe, cada uno de ustedes debería tener la capacidad de poder enseñar a los nuevos creyentes los principios elementales de la fe cristiana. ¿Llevan tanto tiempo en la fe? ¿Han sido expuestos a la buena enseñanza de la palabra de Dios que ya ustedes pudieran ser maestros enseñando a otros? Sin embargo, ¿qué dice el texto? Tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los principios elementales de la fe. ¿Cuáles son esos principios elementales? Bueno, mira conmigo Hebreos, ahí en Hebreos capítulo 6, mira el verso 1 y verso 2. Y estos son los principios elementales a los cuales se refiere Pablo. Dice, hermanos, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amados hermanos, el primer síntoma que nosotros vemos en estos hermanos es que ellos tenían un conocimiento elemental de la fe. Ellos no habían madurado lo suficiente en el conocimiento del Señor. Y aquí en estos versos que nosotros acabamos de leer, hay tres sets de enseñanzas. Los principios elementales de la fe están divididos en tres grupos. El primer grupo, hermano, es ellos, dice el verso 1, no echando, el verso 1 dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe hacia Dios. Muchos comentaristas bíblicos, cuando leen estos versículos, hermanos, afirman que estos hermanos, lo que Pablo está citando aquí, era una especie de credo que se enseñaba en la iglesia de los tiempos de los hebreos. Cuando los nuevos creyentes venían a la iglesia dedicaba tiempo a enseñarle a estos hermanos estas doctrinas elementales que usted acaba de leer aquí. Y si usted se fija, Pablo usa la palabra fundamentos, porque estas doctrinas eran el fundamento sobre el cual los cristianos crecían. ¿Y cuál era ese fundamento? La fe, la necesidad del arrepentimiento y la fe. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con la salvación. O sea, cuando los creyentes venían a la iglesia, los nuevos creyentes, la iglesia le enseñaba que era el fundamento de la fe, la necesidad del arrepentimiento y de la fe para poder acercarse a Dios, porque el arrepentimiento y la fe es, hermano, el comienzo de nuestro compromiso con Dios. Y ellos le enseñaban.
qué es lo que era la fe, qué es lo que era el arrepentimiento, pero también le enseñaban acerca del lavamiento y la imposición de manos. Este era el segundo grupo de enseñanza elemental. Cuando habla del lavamiento, hermanos, de la imposición de manos, está agrupando las enseñanzas que tienen que ver con la santificación del creyente. Estas enseñanzas, hermanos, el lavamiento era una palabra que se usaba en el tiempo que se escribió esta carta para referirse al bautismo. Y la imposición de manos era una práctica que había en el Nuevo Testamento, se usaba en el Nuevo Testamento, que generalmente se practicaba para separar, consagrar a una persona para un servicio específico, para transmitir, generalmente para consagrar a las personas para servicio, para transmitir una bendición. Y todas estas dos doctrinas o prácticas tienen que ver con la santificación del creyente. Ellos les enseñaban la importancia de que el creyente fuese santificado, de que el creyente creciera a la imagen de Cristo. Amados hermanos, y el último set de enseñanza, que es la resurrección de los muertos y el juicio eterno, tenían que ver, agrupaban, hermanos, las enseñanzas que tienen que ver con la glorificación del creyente, de lo que ocurrirá cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Esos eran los fundamentos de la fe cristiana que se les enseñaba a los nuevos creyentes. Ahora, piensa conmigo por un momento en esto. Pablo le dice, ustedes deberían ser maestros, ustedes deberían estar enseñando estos principios. Sin embargo, ustedes necesitan ser enseñados nuevamente en estos principios. Y mira la gravedad, mira, esta verdad es como un espejo que nos refleja la situación caótica en la que muchos cristianos hoy se encuentran. Porque si cuando usted ve esta lista, estas no son doctrinas, hermanos, insignificantes. No son doctrinas sencillas de entender. La resurrección de los muertos, el juicio eterno, la santificación del creyente. Hoy las iglesias están llenas de personas que se han identificado con Cristo y ni siquiera pueden articular bíblicamente la doctrina de la resurrección de los muertos. No pueden articular bíblicamente la doctrina del arrepentimiento, de la fe. Hoy las iglesias están llenas de personas, hermanos, que se han identificado con Cristo y ni siquiera entienden cómo funciona la fe cristiana. No pueden articular las doctrinas elementales. ¿Sabes por qué? Porque aunque llevan tiempo en la fe, porque se hicieron perezosos, negligentes en escuchar la palabra de Dios, no saben. Su conocimiento es elemental y necesitan una y otra vez ser enseñados en lo mismo, porque siempre están aprendiendo, pero nunca aprenden, porque son negligentes en escuchar la palabra de Dios. Hermanos, esta es la condición. Cuando nosotros leemos la carta de los Hebreos, nosotros vemos un retrato de muchos cristianos hoy. ¿Cómo es posible? Usted nunca ha escuchado a los cristianos decir, pastor, la teología, pues yo lo he escuchado, la teología es para pastores. Theology is for pastor only. For me is enough to know that Jesus died for me in the cross. Nunca he escuchado a cristianos decir, no, pastor, la teología es para pastores. Para mí es suficiente saber que Cristo murió por mí en la cruz. Yo no necesito más nada. Esta es una evidencia de inmadurez espiritual. Porque déjame decirte algo. Si lo único que tú y yo necesitáramos fuera saber que Cristo murió por mí, por nosotros, Dios no nos hubiera revelado nada más en la Escritura. Creer que Cristo murió por ti en la cruz. Creer que solamente por medio de la fe y el arrepentimiento podemos ser salvos es el fundamento del crecimiento cristiano.
tú y yo estamos supuestos a crecer sobre ese fundamento. Pero uno de los síntomas más claros es este: falta de conocimiento sólido. No pueden tolerar la sana doctrina, no pueden tolerar la buena enseñanza, la enseñanza profunda en la palabra de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque no están acostumbrados a la palabra. Otro síntoma, hermano, de inmadurez espiritual es la falta de compromiso con la fe. Mira conmigo nuevamente Hebreos capítulo 5, Hebrews chapter 5. Let's read again verse 12. Hebreos capítulo 5, verso 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues aunque deberíais ya ser, ¿qué cosa? Maestros. Y quiero detenerme aquí por un momento, porque cuando el autor a los Hebreos le dice a estos hermanos, ustedes deberían ser maestros y necesitan ser enseñados nuevamente, él no solamente está resaltando la falta de conocimiento sólido que estos hermanos tenían. Él también estaba enfatizando, hermano, la falta de compromiso que ellos tenían con la fe. Porque debido, hermano, una vez más, debido al tiempo que ellos llevaban en la fe, debido, hermano, al conocimiento al cual ellos habían sido expuestos, estos hermanos deberían estar ocupados en enseñar a nuevos creyentes. Ellos debían estar ocupados en cuidar a los nuevos creyentes, en discipular a los nuevos creyentes. Sin embargo, hermano, debido a la persecución en la que ellos se encontraban, ellos habían descuidado su compromiso con la fe, su compromiso con la fe que ellos profesan. Y cuando nosotros leemos esto, hermano, nosotros decimos, oh, esto no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos tan diferentes a estos hermanos, ¿verdad? Pero, mi amada iglesia, estos hermanos se habían vuelto, debido a la crisis que estaban experimentando, se habían vuelto autocomplacientes. Y nosotros, hermanos, no somos muy diferentes a estos hermanos. Cuando las circunstancias alrededor nuestro se ponen difíciles, cuando empezamos a atravesar por crisis en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que nosotros soltamos? No importa la crisis que tengamos, siempre vamos ¿a qué? A trabajar. Siempre hacemos las cosas que normalmente hacemos, independientemente de la crisis en que nosotros nos encontramos. Lo primero que soltamos, ¿saben qué cosa es? Nuestra responsabilidad con nuestra fe. Porque debido a la inmadurez espiritual en la que hemos caído, empezamos a ver nuestra responsabilidad, hermano, como una carga. No podemos calcular, porque debido a nuestra inmadurez espiritual, no podemos ver, no podemos calcular la relevancia, el impacto que tiene en mi responsabilidad con mi fe. Y cuando hablo de mi responsabilidad con la fe, estoy hablando, hermano, de nuestra responsabilidad con Dios y nuestra responsabilidad con la iglesia. Y déjame ser claro con esto, hermano. Nosotros podemos decir, yo amo a Dios. Dios es lo primero en mi vida. ¿Usted nunca ha escuchado a un cristiano decir eso, hermano? Pastor, no importa lo que usted diga, yo amo a Dios. Pero la realidad, hermano, es que eso puede ser un concepto muy místico en muchos de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos saber si amamos a Dios? ¿Cómo los cristianos sabemos que amamos a Dios realmente? How can we know that we love God, that we truly believe in God? How can we know that God is the first place, or take the first place in my life? How can we know that?
when we love the church of God. Cuando nosotros amamos la iglesia de Dios. Nuestro compromiso con la iglesia es el reflejo de nuestro compromiso con Dios. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es ¿qué cosa? Su cuerpo. ¿Cómo yo puedo decir que amo a la cabeza, que estoy comprometido con la cabeza? Si cuando la primera crisis que viene a mi vida, lo primero que yo suelto es mi responsabilidad con la iglesia, que es la esposa, la novia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. ¿Sí puede ver, hermano, la inconsistencia? Y esto no lo estoy diciendo yo, lo enseña la Biblia. Porque una de las evidencias, hermanos, de inmadurez espiritual es nuestra falta de compromiso con la obra de Dios. Hemos venido a ser, cuando somos espiritualmente inmaduros, llegamos a ser tan autocomplacientes, tan egocéntricos, que lo único que nos interesa es mi problema y cómo yo puedo salir de mi problema. Pero no, hermanos, presta atención a lo que el Señor está diciendo en esta mañana, porque esto es tan, a veces, hermanos, somos tan inmaduros espiritualmente. Debiendo ser maestros, somos tan inmaduros espiritualmente muchas veces que tomamos decisiones y no podemos calcular, ni siquiera nos pasa por la cabeza cómo esta decisión que yo estoy tomando de abandonar mi compromiso con la fe afecta mi vida, afecta a la iglesia y sobre todo cómo esta decisión que estoy tomando afecta a mis familiares inconversos. ¿No lo podemos ver? Hermanos amados, usted puede decir que ama a Cristo. Usted le puede decir a su familiar inconverso: yo amo a Cristo, soy cristiano, cristiana, Dios es lo más maravilloso de la vida, Dios es todo para mí. Ellos van a creer eso cuando usted viva de esa manera. Pero si cuando viene el problema, lo primero que hacemos es abandonar nuestro compromiso, ¿qué es lo que estamos diciéndole a nuestros familiares inconversos? Realmente mi fe no es tan importante. Y una vez más, hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros descuidamos nuestro compromiso por nuestra inmadurez espiritual, nos dañamos a nosotros mismos, dañamos la iglesia, dañamos, hermano, a nuestras familias, dañamos, hermano, a los recién convertidos. Y hablando de los recién convertidos, quiero que pensemos por este momento. Toda la vida cristiana es acerca de ¿qué? De discipulado. La vida cristiana es un continuo discipulado. Cuando nosotros empezamos, ¿sabe? Cuando la iglesia deja de discipular, abandona su compromiso con la fe y deja de discipular, de enseñar a los nuevos creyentes cómo los cristianos vivimos, el hecho de que no lo hagamos como la Biblia lo enseña no significa que no lo estemos haciendo. Lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo mal hecho. Estamos discipulando a los nuevos creyentes en nuestra inmadurez espiritual. Y eso causa daño, amados hermanos. Es por eso que este texto, esta advertencia es tan importante para nosotros. Mira conmigo, hermano, Josué capítulo 24, verso 15. Mira cómo esta verdad se pone de manifiesto aquí. Josué capítulo 24, verso 15. Amén. Josué capítulo 24, verso 15. Joshua chapter 24, verse 15. Josué capítulo 24, verso 15. ¿Todos lo tienen, hermanos? Josué capítulo 24, verso 15. Joshua chapter 24, verse 15. Y la palabra de Dios dice de esta manera:
Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. He aquí, amados hermanos, la declaración de compromiso de Josué, su compromiso con la fe. ¿Sabe lo que, en palabras simples, lo que Josué estaba diciendo? Él se paró frente a la nación y dijo, aunque si ustedes quieren servir a Dios o no, no importa, yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Esas son las palabras de un hombre que está comprometido con lo que él cree, con su fe. Y es un espejo, hermano, en el cual nosotros debemos reflejarnos. La inmadurez espiritual siempre tiene como síntoma, hermano, la falta de compromiso con la fe, la falta de conocimiento de la Escritura, y por último, otro síntoma que tiene la fe espiritual, la inmadurez espiritual, es la incapacidad de vivir por la fe. Mira conmigo, hermano, vamos a volver a Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 13. Vamos a leer Hebreos 5, 13 al 14. Hebrews chapter 5, verse 13 and 14. Amén. Dice la palabra de Dios: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. En estos versículos hay dos palabras que son muy importantes. La primera la encontramos en el verso 13, dice, porque todo el que toma solo leche no está ¿qué? Acostumbrado. Esa palabra es importante, no está acostumbrado a la palabra de justicia. Y la otra palabra importante es, en el verso 14 lo encontramos, dice, los cuales por la práctica, esa palabra importante, práctica, ¿la práctica de qué? De la palabra de justicia, tienen los sentidos ejercitados. Cuando nosotros tomamos estos dos versos, hermanos, y los consideramos juntos, lo que nosotros, hermanos, concluimos y lo que aprendemos es que los cristianos, a diferencia, hermanos, de los cristianos maduros, cuando un cristiano es inmaduro espiritualmente, ese cristiano no puede tomar decisiones correctas en la vida, no puede tomar decisiones que glorifican el nombre de Dios. Cuando un cristiano inmaduro atraviesa por circunstancias difíciles, le es imposible tomar decisiones, responder a la dificultad, le es imposible responder a la prueba, a la aflicción de una manera que glorifique el nombre de Dios, porque no está acostumbrado a pensar y actuar bíblicamente. Oh, mi amada iglesia, lo que gobierna, escúchame bien, lo que gobierna tus pensamientos, gobierna tu comportamiento. Si tus emociones gobiernan tu pensamiento, tú vas a actuar emocionalmente en cada momento de tu vida. Pero si lo que gobierna tu mente, tu pensamiento, es la palabra de Dios, tú siempre vas a pensar y actuar de una manera que glorifique el nombre de Dios, porque nuestra mente es renovada en la medida en que escuchamos y aprendemos la palabra de Dios. Son tres síntomas de la inmadurez espiritual: falta de conocimiento sólido de la Escritura, falta de compromiso con la fe y la incapacidad de vivir por la fe. Y en los momentos que nos quedan, hermanos, los minutos que nos quedan, quiero ver con ustedes, hermanos, el remedio a la inmadurez espiritual. ¿Cómo podemos salir de ese estado? Mira conmigo, hermano,
Hebreos capítulo 5, verso 6, capítulo 6, perdón, Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Hebreos capítulo 6, verso del 1 al 3. Hebrews chapter 6, verse 1 through 3. Dice la palabra de Dios de esta manera: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. ¿Cómo los creyentes podemos salir de este estado de inmadurez espiritual? ¿Cómo un creyente puede avanzar hacia la madurez? Bueno, lo primero que debemos hacer, hermano, es reconocer humildemente nuestra deficiencia en la fe. Dice el texto, hermano, el autor de los Hebreos le dice: avancemos. Para tú poder avanzar, primero necesitas reconocer ¿qué cosa? Que estás estancado. Si nosotros no reconocemos, si nosotros no evaluamos primero nuestra vida e identificamos dónde tenemos que crecer, si no podemos evaluar nuestra vida e identificar las áreas en las que estamos siendo inmaduros espiritualmente, no vamos a poder crecer. Para poder avanzar, necesitamos evaluar nuestras vidas e identificar dónde debemos crecer. Debemos identificar patrones de conductas motivados, influenciados por la inmadurez espiritual en la que yo puedo estar. No hay otra manera en la que nosotros podamos avanzar, hermano. También, hermano, para poder avanzar en la fe, nosotros necesitamos una determinación evangélica de crecer en el conocimiento de Dios. Y quiero hacer énfasis en esta palabra. Para crecer en la fe, para madurar espiritualmente, para avanzar en la fe, necesitamos una determinación evangélica de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y por qué quiero enfatizar esta expresión? Determinación evangélica. Porque, amados hermanos, nosotros al escuchar este mensaje podemos decir: es verdad, necesito crecer, voy a crecer. Y salimos del templo y olvidamos completamente lo que escuchamos. Una semana más tarde nos olvidamos del mensaje de hoy. ¿Sí o no? Pero una determinación evangélica, hermano, es la determinación que produce Cristo por medio de su palabra en nosotros. Si usted se fija, en el verso 3 dice: y esto haremos. ¿Qué haremos? ¿A qué se está refiriendo él? ¿Qué es lo que van a hacer? Avanzar hacia la madurez. Y esto haremos si Dios lo permite, porque aunque nosotros tenemos la responsabilidad de determinar, crecer, de usar los medios que Dios ha usado para que Dios nos ha dado para poder crecer, tenemos, hermanos, que entender que el crecimiento espiritual viene de Dios. Dios es el que produce crecimiento espiritual en nuestra vida. Cuando nosotros nos evaluamos, hermano, honestamente, humildemente, y reconocemos nuestra inmadurez espiritual y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado al Señor, confesamos nuestra negligencia y le suplicamos a Dios: Dios, ten misericordia de mí y ayúdame a madurar en la fe, ayúdame a crecer en la fe, no solamente para magnificar tu nombre, no solamente para honrar tu nombre, sino también para poder enseñar a otros en la fe. Dios va a obrar en tu vida a través de su palabra. Dios te va a hacer crecer, Dios te va a hacer madurar, pero Dios lo va a hacer siempre a través de su palabra. El deseo de prestar atención viene de Dios, el crecimiento viene de Dios, y si nos acercamos con humildad a Dios y nos arrepentimos de nuestro pecado y le decimos: Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero aprender más de ti, produce en mí ese deseo, hermano, yo te puedo garantizar que tú vas a crecer en la fe, que tú vas a madurar en la fe,
y tú vas a ir siendo transformado a la imagen de Cristo. Yo te pregunto en esta noche, en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que orando le pediste al Señor: Señor, yo quiero conocerte más? ¿Cuándo fue la última vez que esa oración salió de nuestros labios? Yo quiero conocerte más. Yo quiero crecer en el conocimiento y en la gracia tuya. Abre mis ojos para yo poder ver y capacítame para obedecer. ¿Cuándo fue la última vez que oramos a Dios de esa manera? Oh, mi amada iglesia, quiera Dios mover nuestros corazones en esta mañana. Este es el imperativo de este pasaje. Avancemos hacia la madurez. Hermano, deja atrás los rudimentos de la fe. Cuando dice el apóstol Pablo, deja atrás, no es olvídate de esta doctrina. No. Lo que está diciendo es, sobre esta doctrina, crece más. Enfócate en aprender más sobre el fundamento que ya está puesto, que no se puede volver a poner. Y yo quiero terminar en esta mañana haciéndote una pregunta. Hermano, ¿tú te has vuelto tardo para oír? ¿Te has vuelto tardo? ¿Te has vuelto negligente en oír la palabra de Dios? Cuando tú evalúas la manera en que tú reaccionas ante las circunstancias de la vida, tú puedes identificar patrones de conductas inmaduros. Si ese es el caso, quiero animarte a que hoy tú vengas al Señor y digas: Señor, obra en mí, ayúdame a crecer. Renueva mi fe, renueva mi compromiso contigo, renueva mi amor por ti. Abre mis ojos, yo quiero crecer. Y por último, quiero terminar también en esta mañana, ensayamos a tu mamá, hablando a los que están aquí, que no son cristianos. Cristianismo es más que venir a la iglesia. Cristianismo es más que venir domingo tras domingo y sentarse y escuchar un mensaje. Cristianismo implica una relación con Dios. Y quiero tomar esta oportunidad para decirte que de todas las necesidades que tú puedes tener en este día, en esta semana, tu necesidad mayor es la de reconciliarte con Dios. Y esta es una verdad que es verdad para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos. Independientemente de tu edad, lo que tú más necesitas es reconciliarte con Dios. Porque la Biblia dice que por causa de tu pecado, la ira de Dios está sobre ti. Dice la Biblia que todos aquellos que están sin Cristo son enemigos de Dios. No pueden amar a Dios, no pueden obedecer a Dios, porque dice la Biblia, no pueden y tampoco quieren, porque odian a Dios. Y por esa causa la justa ira de Dios está sobre ti, en esta vida y en la vida venidera. Pero la palabra de Dios también enseña que Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo Dios mostró su amor? En que siendo tú un pecador, Él envió a su único Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Cristo murió por tu pecado, para que si tú crees en Él y te arrepientes, tú puedas ser salvo, tú puedas ser perdonado y tener vida eterna. Un día Cristo regresará, y para ese día tú necesitas estar preparado. Y la manera de prepararnos es creyendo y arrepintiéndonos. Si tú estás aquí hoy y tú no eres cristiano, como si Cristo rogase por medio de mí, joven, adulto, niño, hoy arrepiéntete de tu pecado. Cree en el Señor Jesucristo y tu pecado será perdonado. Hoy es el día de salvación. Tú estás aquí hoy, ¿sabes por qué?
porque Dios movió tu corazón a venir a la iglesia hoy, a escuchar este mensaje, que tú eres un pecador, que necesitas arrepentimiento, y que el arrepentimiento y la fe es posible, porque Cristo murió por ti. No le des la espalda a Dios. Dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Arrepiéntete, cree en Jesucristo y tu pecado será perdonado. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a responder a este mensaje cantando, hermano, este canto que tenemos en pantalla. Tú satisfaces, oh Señor. Lord, our feet have wandered all the earth unsatisfied, drinking from a sea of emptiness has left us dry. So we turn our eyes to Christ, our treasure. There is none like you, precious Jesus. There is none like you. Eres agua y palabra, eterna verdad. Toda bendición está en tenerte a ti, Jesús. Queremos seguirte, Cristo, Cristo. Nadie es como tú, precioso Cristo. Nadie es como tú. Gracia al culpable, ayuda al caído, tú satisfaces, oh Señor. Fuerza al cansado, al desconsolado, tú satisfaces, oh Señor. Eres bondadoso, sanas enfermos, tú satisfaces.
Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar. Quiero darte un minuto para que ahí donde tú estás, tú presentes tu vida delante del Señor. Iglesia, te amamos y es nuestra oración y nuestro deseo que tú y yo podamos crecer, podamos avanzar hacia la madurez cristiana. No ignores lo que el Señor te ha dicho en este día. Avancemos hacia la madurez. Church, we love you. Or pray for you that we together can press on toward maturity in Christ. Can you see your need of growing? Can you see your need of maturing in Christ? Let's come to the Lord this morning and ask Him, oh Lord, have mercy on us. Hermanos, en el Señor hay suficiente misericordia, hay suficiente gracia. Vengamos a Él en esta mañana. Él es la fuente de todo crecimiento y madurez espiritual. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en esta mañana. Tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Y no nos queda otra cosa, Señor, que pedirte que tú, Señor, la prosperes en nuestras almas. Señor, solamente tú puedes hacer que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido hoy. Señor, ten compasión de nosotros. Guárdanos de que nuestro corazón se endurezca hacia este mensaje. Y danos la humildad suficiente para reconocer nuestra necesidad de crecimiento. Señor, yo pongo la vida de mis hermanos en tus manos, rogándote, Señor, que tú nos concedas a todos nosotros crecer en ti. Amén. Señor amado, yo ruego también por los que no te conocen. Usa tu palabra en esta mañana para traerlos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Amén. Y ahora, Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.